y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia, Dios les bendiga, me alegra saludarlos en este día que Dios nos permite entrar a sus hogares con las meditaciones teoterápicas, meditaciones con las cuales podemos entrar a la presencia de Dios, reflexionar en lo que Dios nos está hablando y llevar esa palabra a la práctica, que es lo más importante, que lo que escuchemos lo pongamos por obra. Eso es lo más importante cuando escuchamos la voz de Dios. Así que vamos a entregar este tiempo con una oración al Espíritu Santo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por comenzar este día contigo, por regalarnos esta oportunidad de escuchar estas meditaciones todos los días, Señor. Sin falta has sido fiel en alimentar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. Y bendice todos aquellos que hoy nos decidimos a escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el Señor ha puesto en mi corazón un tema que se llama la fructificación en la vida del cristiano. Y para eso quiero que me acompañen con sus Biblias en Juan 15 del 1 al 8. En Juan 15 del 1 al 8 nos habla de Jesús, que es la vid verdadera. Y dice en el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto las poda para que den todavía más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado. Sigan unidos a mí y yo seguiré unidos a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no está unido a mí, lo echan fuera y se seca, así como le pasa a las ramas que se recogen, se echan al fuego y se queman. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esa manera muestran que son mis discípulos. Bueno, con estos versículos vamos a trabajar esta mañana en lo que Dios nos quiere enseñar. Y esto se da porque a través de todo el Señor nos habla, ¿verdad? Estuvimos en un fin de semana en un lugar muy bonito y vimos con mi familia en el mar algo bien especial. Y era que del mar había traído los árboles, unos árboles que ya se habían arrancado de la raíz y estaban a la orilla de la playa, pero son cantidad de árboles, ¿sí? Y ese lugar es precioso con esos árboles que han tomado una forma que, o sea, ya no tienen vida. Yo nunca había visto árboles así. Yo pensé que los árboles daban y daban y daban y de pronto se acababan cuando ya los que servían para sacar madera, pues se sacaba la madera, pero nunca pensé ver unos árboles de esa manera. Y tomamos fotos porque nos impresionó, pero yo siempre algo que le pregunto al Señor es, ¿qué nos enseñas con esto? O sea, ¿cómo en nuestra vida, cierto? Cuando no damos fruto, así seca, puede verse bonita por fuera, puede verse atractiva, porque esos árboles formaban como un conjunto de cosas atractivos, pero inservible porque allí en ese momento se quedaron así, como para que la gente, el turista vaya, los mire, se tome fotos con ellos, pero no pasa más de allí. Y nuestra vida puede pasar igual, puede que nosotros seamos, si no cumplimos lo que aquí dice en Juan 15 del 1 al 8, el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra, pues vamos a quedar así. Mire que el Señor mismo dice, ¿sí? Dice que ustedes no pueden dar frutos si están separados de mí.
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí como yo estoy unido a él, dará mucho fruto, no dice poquito fruto. Entonces, si nosotros estamos unidos a Jesús, que estamos dando mucho fruto, pero separados de mí, no pueden hacer nada. ¿Ve? Y el que no está unido a mí lo echan fuera y se seca. Eso es lo que vimos con esos árboles que estaban sin ramas, sin raíces, pero habían tomado un color hasta especial, ¿sí? Especial allí. Y ir allí a ese lugar, el lugar de los árboles que no tienen vida es tremendo, es bien bonito, bien especial. Pero de ahí fue que me puse a pensar en la enseñanza. Entonces la escritura siempre nos va a enseñar la importancia, yo diría como más bien lo que es inevitable en la vida del cristiano, el de dar fruto, porque ya es parte del reino, ¿cierto? Y es parte de ese reino y por lo tanto debe dar fruto. Y no decirlo como una obligación, porque no es que sea una obligación el dar fruto, porque eso suena como muy seco, ¿verdad? Como que no fuera importante. Y la obligación, un árbol no da fruto obligado, un árbol da fruto en su tiempo. Y el Señor nos compara nuestras vidas como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, el Salmo 1. Pero no es obligación, sino más bien es como esa parte inherente de esa identidad que tenemos como hijos de Dios, que es el dar fruto. Y Él no lo pide, Él está esperando que nosotros demos ese fruto. Entonces no puede ser un árbol que da fruto, ¿cierto? Un árbol, bueno, ese árbol produce frutos y no da fruto, porque esto sería contradictorio a lo que Dios está diciendo. No puede ser un creyente ungido, una persona ungida llena del Espíritu Santo, y no estamos dando fruto para la gloria de Dios y para que avance su reino. Porque aquí al final en el versículo 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esa manera muestran que son mis discípulos. Ese es el propósito, dar mucho fruto, mostrar que somos hijos de Dios, ¿sí? Glorificamos a Dios y que somos sus discípulos. Importantísimo esto, ¿ve? Entonces, el dar fruto viene de recibir esa bendición de Dios a nuestras vidas. Recordemos Génesis 1:28. Dice, y les bendijo Dios con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ese fue ya la bendición dada de Dios hacia el hombre. Entonces, ¿qué significa esa palabra crecer en la Biblia? Bueno, el crecimiento es algo de vida, es algo que es el Dios mismo que la da. Dios en sí mismo porque Él es perfecto y Él es completo. Por consiguiente, ese crecimiento que Dios da no significa que Dios crece en sí mismo, sino que significa que Dios crece y aumenta en nosotros. Nosotros vamos menguando y Él va creciendo en nosotros. Ese es el propósito del cristiano dando frutos. Entonces, cuando ya ese árbol ha crecido, o sea, Dios en mi vida, entonces yo tengo que dejar ver esos frutos que ya empiezo a dar porque es Dios en mi vida. Entonces, el crecimiento de un cristiano significa que la vida de Dios crece dentro de nuestro ser, allí, y Él empieza a hacer florecer nuestra vida, hacer florecer los desiertos. Entonces, ¿cuál es ese sinónimo de fructificar? Pues producir frutos, ¿verdad? Hay plantas que fructifican todo el año y hay otras que solo una vez fructifican. Y también puede ser producir beneficio, una utilidad de una cosa, ¿cierto? Puede ser eso también, el dar fruto, producir un beneficio o una utilidad. También el fruto de rendir, producir. En la Biblia, fruto, pues los árboles, las plantas, producir utilidad a una cosa, dar rendimiento, ¿sí? Entonces ese significado de fructificar es dar fruto. Desde el hebreo la palabra es para, ¿cierto? Que significa fértil, que significa multiplicar, significa aumentar considerablemente una cantidad o un número.
Y en hebreo la palabra rabá significa aumentar o significa abundancia. O sea que estamos llamados a eso todos los que somos del reino de los cielos, los que pertenecemos a ese reino. Entonces vamos a ver esas funciones que tienen el Padre y el Hijo para que nos queden claras y están allí en Juan 15:1. Jesús es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Y ese yo soy me trajo a memoria el yo soy del Señor cuando Moisés, ¿se acuerdan ahí en el Éxodo 3:14? En el Éxodo 3 el Señor lo llama, el llamamiento de Moisés, y le dice que vaya, ¿cierto?, a sacar al pueblo de la esclavitud. Y él empieza a poner una cantidad de peros, objeciones, y dice, ¿y quién voy a decir que me envió? Y ahí él dice, entonces Dios le respondió en el versículo 14 a Moisés, dile que te envía el Dios eterno, pues yo soy el que soy. Mi nombre es Yo Soy. Simplemente diles, yo soy el que me ha enviado. Y cuando el Señor me llevaba a Yo Soy la vid verdadera, me hizo recordar esto. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el que soy. ¿Sí? Simplemente entender, Él es el que hace como quiere hacer. Yo soy la vid verdadera. Y esa vid verdadera es porque deben de haber vid mentirosas, no digámoslo así. Vid que no son verdaderas, ¿sí? Y mi Padre es el que la cultiva. Nosotros pegaditos a esa vid verdadera, para que la vid pueda dar fruto, para que nosotros podamos dar ese fruto, tenemos que estar pegaditos a la vid verdadera. Y ahí usted puede analizar su vida, si está pegado de verdad a esa vid que es verdadera, o está creyendo en un Dios que no es verdadero, ¿no? Jesús no está en su corazón, o en qué está creyendo usted que su vida no ha dado esos frutos. Y dice que mi Padre es el que la cultiva, o sea, Él es el que poda, el que hace que todo suceda. Entonces dice, si alguna de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto las poda para que dé más fruto, ¿ve? Y ese es el fruto espiritual, el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Y ese fruto espiritual es producido en todos los periodos de nuestra vida. El Salmo 92, 13 y 14 dice, porque son trasplantados al huerto del Señor y están en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez producirán fruto y estarán llenos de vida y verdor. O sea que no hay excusa para no dar frutos. No, que es que ya llegué a esta edad y que se me olvidó, ¿cierto? Cometí este error y no he podido salir de esto. No hay excusa, porque es el Señor que produce, y en esas etapas de nuestra vida ya hemos sido podados, ya hemos tenido que haber pasado de un nivel a otro. Muchas personas huyen de las pruebas del Señor, huyen, no dejan, cuando ven que están siendo probados, huyen y entonces no dejan que su crecimiento se vea. Por eso es que el Señor dice, yo soy esa vid verdadera. ¿Qué más es el fruto espiritual? Es perenne. ¿Qué quiere decir perenne? Vamos a ver Ezequiel 47, 12. Toda clase de árboles frutales crecerán en las riberas del río. Las hojas nunca se marchitarán ni caerán, sino que siempre habrá fruto. Habrá una nueva cosecha de fruta cada mes sin falta. Es que están regados por el río que fluye del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. ¡Qué hermoso! Esa es nuestra vida hasta el final de los días, hasta que el Señor nos lleve. Esa es nuestra vida. Un fruto perenne, o sea que siempre está allí, que cuando lo necesita el Señor, se lo estamos dando. Dice, nunca se marchitarán ni caerán, sino que siempre habrá fruto. Memorice este versículo, Ezequiel 47, 12, y analicemos nuestra vida. Si en las etapas de nuestra vida estamos ya así, porque eso es lo que espera. Y dice, sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Alimentaremos a quién? A otros que lo necesitan. Y habrá medicina porque el Señor es el que está en nosotros para sanar, para liberar, para sacar de la cautividad, para abrir los ojos a los ciegos, para hacer oír a los sordos. Pero somos esos árboles frutales. ¿Qué más hace ese fruto? Crece solo en una buena tierra. Óigalo bien. En una buena tierra. Mateo 13:8 dice,
Pero algunos cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 granos por semilla plantada. Esos son los que oímos la palabra, inmediatamente vamos y hacemos como Dios nos dice. También hay muchas variedades de ese fruto. Gálatas 5, 22 y 23 ya nos dice cuál es el fruto y cuáles son las variedades. En cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Así que ya sabemos cuál es el fruto. Ahí ya el Señor nos lo da. Y nos dice, este es el fruto que produce en nosotros el Espíritu Santo. Es sin defecto. ¿Por qué? Porque Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así está nuestro corazón. Bondad, justicia y verdad. Y es el producto de la sabiduría celestial. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ya para terminar, hay unas condiciones para llevar fruto. ¿Cuáles son? Contacto con el agua de la vida, Salmo 1:3. Reciprocidad espiritual, Mateo 13:23. Muerte a la vieja vida, Juan 12:24. Castigo o poda, Juan 15:2. Y permanecer en Cristo, Juan 15:5, que es un versículo que me encanta. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. En esa reciprocidad espiritual, dice que Mateo 13:23 dice, la buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, lo entiende y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino de Dios. Así que cuando ya estamos dando este fruto, no hay excusa que la iglesia esté sola y vacía, porque ya podemos ir y llevar a otros ese mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por esta mañana, por hacernos meditar en cómo está nuestra vida, Señor. Y siempre quieres que estemos hasta el final de nuestros días dando ese fruto que sea perenne, Señor. Gracias porque nos invitas, Señor Jesús, a permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros. Permítenos que lo que hoy oímos se haga una verdad en nuestro corazón, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, que todo lo que sale de tu corazón llegue a esa buena tierra que es nuestros corazones y de ese fruto que tú esperas. Gracias, Señor, porque estamos plantados como esos árboles junto a corrientes de agua. Tú eres el agua de la vida, tú eres el agua viva. Señor, danos de beber y permite que este árbol que es mi vida te glorifique a ti con los frutos que tú esperas de mí. Señor, gracias por todos los que hoy estamos escuchando esta tu palabra y que la ponemos por obra. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga y hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de Meditaciones Teoterápicas.